Placer enorme darle la bienvenida y las muy buenas tardes al doctor en Economía Juan Carlos Sánchez Arnau. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Silvio Sacomani y Nicolás Naves te saludamos. Bueno, gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo en orden. Bueno, ¿Escuchan perfecto. bien? Sí, también. Bueno, hoy Okay. se da una novedad con respecto a los distintos tipos de cambios que fueron hacia la baja absolutamente todos, pero fundamentalmente me gustaría hacer hincapié en el dólar oficial que cerró en 1.350 pesos, siendo que en el día de ayer la cotización fue de 1.375 pesos. Esta volatilidad, ¿a qué se la atribuís? Bueno, digamos, no hay tanta volatilidad, Silvio. Yo creo que estamos en un proceso donde el Banco Central le ha adoptado una decisión muy firme, no hay emisión monetaria, está regulando el tipo de cambio, se está regulando prácticamente solo en función de la oferta y la demanda. Uh-huh. Y el Banco Central lo mueve en función también de sus necesidades de comprar reservas, de comprar de dólares para aumentar las reservas o no. Sí. En este momento las reservas están en un nivel récord. Acaba de entrar el último envío del Fondo Monetario. De 2.000 millones de dólares, exactamente. 2.000 millones de dólares. El sector agropecuario está liquidando todavía un stock importante de divisas que estaban retenidas. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿por qué? Si hay una oferta abundante, es lógico que el precio baje, ¿no es cierto? Sí. Pero yo creo que estamos dentro de lo que es un proceso normal, dentro de una franja de estabilidad bastante precisa. Yo diría que de día en día se va, digamos, afirmando más el proceso de estabilidad a partir del momento que el Banco Central y la Tesorería, obviamente, decidieron parar la emisión monetaria, uh-huh, regular el mercado con la variación de tasas, que es el instrumento que normalmente se utiliza en cualquier país donde hay estabilidad monetaria. Y bueno, ir reconstruyendo reservas, eso se está produciendo. Es más, el Fondo Monetario ha considerado que la marcha de la reconstrucción de reservas era tal que no hacía falta exigirle al central que aumentara el tipo de cambio para poder recibir más reservas. Le ha dado un plazo adicional para alcanzar el objetivo que se había fijado previamente. El famoso waiver, ¿verdad? No hay Bueno, perdón. Waiver. Sí, puede ser considerado como un waiver. Un waiver es cuando uno no ha cumplido con un objetivo y entonces se modifica, se da, digamos, un perdón, uh-huh, hasta que pueda alcanzar el objetivo. Sí, es un waiver, pero yo diría que más que un waiver es una adaptación a un cambio importante que se está produciendo en la situación monetaria del país, ¿no? Claro, yo me refería al tema de la volatilidad, bien digo, porque lo precisó así, el ministro de Economía, ¿sí? Luis Caputo, sí, dijo que no hay volatilidad, no hay crisis, sino que hay volatilidad. Por eso precisamente te hice esa consulta. Y yo no, tenés razón, Silvio, pero fíjate, yo lo corregiría al ministro. Hay volatilidad cuando hay... La volatilidad es una noción, yo diría, asociada a la incertidumbre. Sí. Si no sabemos qué va a pasar, entonces sube, baja... Pero no sabemos qué va a pasar ¿te referís a riesgo electoral? ¿A riesgo político? No, con el tipo de cambio, ¿no es cierto? Ajá. Ahora, riesgo electoral, todos los indicadores dan
como para que el gobierno va a llegar a septiembre y posteriormente a octubre, las dos próximas instancias electorales, con una situación económica satisfactoria. Uh-huh. Hay algunos datos que yo creo que son muy importantes. El consumo está aumentando. Sí. Está cambiando, sí, la estructura del consumo, por eso no se refleja en todas las estadísticas de la misma manera, y hay sectores que dicen, no, pero si a nosotros nos están bajando las ventas. Sí, a ustedes le están bajando las ventas, pero a otros les están aumentando mucho. Claro, no es homogéneo. No es homogéneo, exactamente. Como sucede en todo proceso cuando hay un cambio importante en digamos, en el comportamiento del consumidor. Claro. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay más importaciones, hay mucha más compra por las vías digitales. Pero no solamente importaciones, Juan Carlos, disculpame que te interrumpa, ¿Sí? En torno a bienes de consumo, sino que también a bienes de capital, lo cual es una buena noticia. Ah, no, por supuesto, por supuesto. Mira, hoy la Argentina ha recibido una noticia, que yo creo que es la noticia más destacada del día. El aviso de que dos grandes empresas mineras encabezadas por BHP, que es la mayor empresa minera de Inglaterra, están gestionando un RIGI por 15.000 millones de dólares. Sí. No, son cifras desconocidas para la Argentina. Que nos están indicando que el país en pocos años más se va a convertir en un gran productor minero. Porque ojo, esta es obviamente la más importante de todos los proyectos, el más importante de todos los proyectos que están en danza, pero hay otros grandes proyectos que también están avanzando. Paca en Salta, Agua Fría en Catamarca, el litio en Catamarca, en Salta y en Jujuy. Sí. Es decir, hay el oro en Santa Cruz. También el oro hay que tenerlo presente. El cobre también en Chubut. Sí. Y bueno, y seguramente en algún momento se volverá a despertar el gran yacimiento de plata en Chubut, que lo paralizaron en su momento, de la misma manera que se paralizó un gran yacimiento de carbonatos en San Rafael, en Mendoza, por la incertidumbre económica y política que había en el país. En la medida en que esa incertidumbre se va superando y que la estabilidad se afianza, las grandes inversiones vuelven. Sí, seguro, Ahora, seguro. Sí, esto va a cambiar, son cosas que maduran lentamente. No hay que pensar que van a entrar 15.000 millones de un día al otro, ni que la producción va a comenzar en 1 o en 2 años. Claro, es paulatino. Bueno, es un proceso, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, Fíjate lo que pasó con Vaca Muerta. Importante, claro. Hace 3, 4 años atrás empezó una inversión intensiva de varias empresas, encabezadas por YPF, por cierto, pero acompañada por Chevron, acompañada por Shell, 4 o 5 empresas grandes del sector hidrocarburífero empezaron a invertir en el shale gas y en el shale oil. Y hoy eso ya es una realidad. Estamos exportando cada vez más petróleo y en cuanto se termine el gasoducto de Vaca Muerta al Atlántico va a empezar la exportación masiva de gas natural licuado. Exacto. De gas natural licuado. Entonces, es todo cuestión de darle tiempo a la inversión a que madure. Pero está llegando, eso es importante, Silvio. Sí, es realmente significativo, obviamente. Nicolás Naves te va a consultar, Juan Carlos. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo anda Juan Carlos? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Bueno, yo lo iba a retrotraer con el tema de la acumulada del 14% que sumó el dólar en el último tiempo, y sobre todo hay consultoras privadas
que están calculando que esa parte del incremento se puede empezar a trasladar en valores de productos y servicios en el mes de agosto. De hecho, hay publicaciones como, qué sé yo, la consultora Fundación Libertad y Progreso, que da también esta cifra, y sobre todo también consultoras privadas que dicen que va a haber un alza del 1,9% que se va a trasladar al próximo mes, o sea, este mes de agosto. ¿Qué opinión le da también ese traslado de precios? Mire, primero hay que ver si el traslado de precios se produce y en qué medida se produce. Ayer yo lo escuchaba al vicepresidente creo que es del Centro de Almaceneros, un señor Fariña, que explicaba con mucho detalle por radio cómo se generan los aumentos de precio y cómo más que los aumentos, digamos, de las commodities transables, que obviamente forman parte después de productos finales, que son los que llegan al consumidor, cómo influye más, por ejemplo, el aumento del precio de los combustibles, dada la fuerte incidencia que tiene en la Argentina el transporte sobre la formación del precio al consumidor. Bueno, yo le diría que hacer proyecciones es muy difícil, depende del producto, no todos los productos llevan un contenido de producto importado o de bien transado. Exactamente. Que termine reflejándose en los precios. Sí, pero existe el principio de Mengel también, ¿no es cierto? Bueno, obvio. Además, hay algo que es mucho más decisivo que eso, es el consumo. El consumo aguanta de esos aumentos. Claro. Cuando hay estabilidad de ingresos, el que recibe, nadie quiere tener una pérdida de ingresos reales. No, por en supuesto. consecuencia, la demanda encuentra un freno por la vía de los precios. Sí. Bueno, y hay empresas que trabajan sobre el margen y hay empresas que trabajan sobre la cantidad. Los que trabajan sobre la cantidad no quieren saber nada de aumentos. Y los que trabajan sobre el margen, y bueno, tratan de ampliar su margen en la medida de lo posible, aumentando los precios en la medida en que el mercado se lo permite. En la medida en que el mercado exactamente, la demanda se lo permita, muy bien decís. En la medida que la demanda se lo permite. Pero vos fijate que ha acontecido por estos últimos tiempos algo muy interesante que con antelación no pasaba. Antes vos convalidabas precios irrisorios, más allá de que a veces se complicaba para llegar a fin de mes. Pero a raíz de la disminución progresiva y constante de la inflación, tenés que hoy la gente no te convalida cualquier precio. Y a ver, este aceite el mes pasado estaba a 10 pesos, hoy está a 12, no lo compro. No lo compro. Y ahí hay una suerte de cambio cultural también, diría yo. Claro, cambio de marca, cambio de proveedor, hay la estabilidad monetaria, yo diría, pone en evidencia muchas cosas. Para empezar, pone en evidencia la eficiencia y la ineficiencia de cada sector y de cada empresa, ¿no es cierto? Con sus costos, obviamente. Los sectores muy protegidos terminan siendo grandes perdedores. Los sectores que están acostumbrados a la competencia, y bueno, generalmente se terminan ganando en ese esquema. Ahora, Silvio, no hay que hacerse tampoco a la idea de que la disminución de la inflación es un proceso lineal y permanente. Probablemente vamos a tener todavía meses en que vamos a ver un aumento de la tasa de inflación respecto del mes anterior. Sí, pero todos estiman por debajo del 2% siempre. Bueno, podría ser que en algún mes encontremos alguna cifra ligeramente por encima del 2%. Pero en todo caso lo que cuenta es, de nuevo, no la fotografía, sino la película. Sí, la película, exacto. ¿Cierto? Y esta es una película que nos marca que en el largo plazo, yo creo que alguna vez lo dije por esta misma radio, va a ser mucho más difícil bajar del 2 al 0,5
que lo que fue bajar del 12 al 2. Sí. Porque una vez que uno ha roto todas las barreras, las grandes barreras, que son básicamente terminar con la expansión monetaria, generar superávit fiscal, poner un poco de orden en las cuentas públicas, después de ese proceso ya viene el trabajo más fino. Y el trabajo más fino es trabajar sobre los costos. Y para trabajar sobre los costos hay que trabajar sobre el sistema impositivo, hay que trabajar sobre el sistema laboral, hay que manejar con mucho cuidado la apertura progresiva de la economía. Y bueno, todo eso son cosas que llevan tiempo y que además requieren mucho apoyo político y mucha comprensión de parte de la sociedad. Sí, y el apoyo político, que, sí, no, continúa, por favor, disculpame la interrupción. Claro, yo creo que esto es algo que se va a acelerar a partir de las elecciones de octubre. Sí. Si cambian las mayorías, o hay una expectativa a partir de diciembre de un cambio de las mayorías en el Congreso, y el gobierno está en condiciones de afirmar los vetos a todas estas aventuras que estamos viendo, que salen cargadas de muy buenas intenciones, pero imposible de financiar desde el Congreso. Cuando se pueda parar todo eso sin dificultades para tener el veto, y cuando el gobierno esté en condiciones de llevar nuevas propuestas de reformas de fondo, esto va a cambiar. La sola expectativa de que suceda eso va a cambiar la demanda, va a cambiar las condiciones de la oferta y de la demanda en el país. Ahora, vos sabés que el presidente de la Unión Industrial Argentina se refirió en el día de ayer, si mal no recuerdo, Martín Rapalini, a la marcha de la macro, las transformaciones que se hicieron en la macro para estabilizar las variables centrales de la economía, lo cual obviamente vio muy bien, pero dijo que es necesario que el gobierno ponga su foco en la microeconomía. ¿Vos estás observando que el gobierno no está haciendo hincapié en este punto, en la micro? A ver, ¿quién maneja la micro? ¿El gobierno o las empresas? Las empresas. Bueno, ahí está el tema. Si son las empresas las que tienen que poner, yo diría, el ojo en las ganancias de productividad, en la mejora de la calidad de los productos que le ofrecen a los consumidores. Sí. Y en el camino, bueno, tenemos un gobierno que está haciendo su trabajo en la macro y que lo que puede aportar a la micro son ese tipo de modificaciones legislativas que no dependen totalmente del gobierno. No, por ejemplo, la reforma tributaria y la reforma laboral. Acá hay un gran problema, Silvio, que está por delante que va a ser muy importante en el futuro de la Argentina. ¿Qué se va a hacer en las provincias? Mientras las provincias pretendan seguir manteniendo un nivel de empleo artificial a través del empleo público y un nivel de subsidio a determinadas actividades locales muy fuerte, para lo cual requieren de muchos fondos que solo pueden obtener con ingresos brutos y con otros impuestos totalmente dispositivos, claro, exacto. No vamos a tener solución. Sí, porque aquí no hay que echarle las tintas, no hay que cargar las tintas sobre el gobierno nacional en relación a la carga tributaria. Existen las provincias también, por ejemplo, con ingresos brutos, es uno de los impuestos más regresivos que existe sobre la faz de la tierra, y ni hablar de las tasas municipales. Claro. No, por eso, el gobierno ha hecho su trabajo equilibrando las cuentas públicas, terminando con el déficit fiscal y conteniendo la emisión monetaria. Y ahora les toca a las provincias hacer eso, exactamente lo mismo que ha hecho el gobierno nacional. Ahora se quejan, no hay inversión pública. Bueno, pues la inversión pública se terminó. Olvídense de la inversión pública. En el futuro quienes van a tener que invertir son en los proyectos rentables las empresas privadas, que tendrán que tener concesiones sobre la base del peaje,
o sobre la base de las tarifas que cobren por los servicios que brinden. Y en los casos en que los proyectos no sean rentables, ahí sí van a tener que ser las provincias y en algunos casos el gobierno nacional los que se hagan cargo. Pero no podemos seguir con la idea de que toda la obra pública la tiene que financiar el gobierno. Vialidad Nacional se terminó. Y esa fue una muy buena noticia, porque eso significa que de acá en adelante se terminó la gran corrupción que era la obra pública. Sin lugar a dudas, yo comparto tu idea. Además, no solamente la corrupción, que bueno, traigo obviamente a la mesa de trabajo, ¿sí? Que Cristina Fernández de Kirchner está presa y Lázaro Báez también, nada más ni nada menos que por la causa vialidad. Algo que ver con la obra pública, me parece que es así, ¿no es cierto? Algo tiene que ver, y claro, pero además, existiendo vialidad nacional, las rutas eran un desastre, desastre. Así es. No te quiero hablar, que yo lo conozco el tema, porque me tocó lidiar con él en algún momento, profesionalmente, la situación de las vialidades provinciales. Ahí ya... Bueno. Y hay otro gran tema en la Argentina, muy importante, que es el peso que ha tenido, desgraciadamente, en la Argentina el gremio de camioneros. Sí. Y cómo ha empujado, junto con algunas grandes empresas del sector automotriz, el desarrollo del transporte por camión a costa del transporte por ferrocarril. Bueno, la presión que ejercieron los moyanos siempre. Claro. Con gobiernos kirchneristas, peronistas. Claro. Ahora, estoy viendo que por suerte están llegando, ahí estaban llegando una cantidad, hay una transformación importante en el sector ferroviario, y he visto hoy muy por encima la noticia de que gracias a una de las concesiones que se han otorgado van a llegar ahora una cantidad importante de vagones y locomotoras transportadoras de granos de gran porte, que van a contribuir a ir cambiando paulatinamente esta ecuación tan negativa. Claro, y ahí se les termina el negocio a los moyanos. Negocio le hace curro. Y a todos los que están vinculados. Claro, exactamente. La última, Juan Carlos, te la hace Nicolás Naves. Juan Carlos, bueno, recientemente se habla de que el Ejecutivo Nacional ya dio el ítem para reemplazar a la indemnización. Se habla de un fondo de cese laboral. Hay 3 opciones, pero ya salió ahora, y se nota en las cuentas, que han reglamentado 3 opciones financieras para reemplazar la indemnización. Yo quería saber cuál es su punto de vista y de qué manera también se abraza esta nueva oportunidad de decir, bueno, ya no se indemniza a los empleados, sino que hay 3 opciones, como también esta reválida de recomponer el tema del salario. Bueno, yo no soy un experto, no soy laboralista ni mucho menos, pero me tocó en su momento presidir el grupo sobre empleo y legislación laboral de Juntos por el Cambio. Y había ya en ese grupo un par de expertos, entre ellos recuerdo un diputado radical con un profundo conocimiento del tema, en lo que coincidíamos todos desde los distintos miradas que había, uno de la economía, otro de la legislación, otro de la política de empleo, era que había que terminar con el sistema actual. El sistema actual es una fuente de generación de desempleo, esencialmente. Ahora, ¿cuál es, si la solución que está proponiendo el gobierno es la mejor o no? No estoy en condiciones de decirlo. Pero sin ninguna duda estamos precisando
soluciones diferentes. Claro, modificaciones al sistema seguramente. Claro. Y después tenés la industria del juicio, ¿no es cierto? Eso también pesa mucho. Claro, hay que terminar con la industria del juicio. Claro, por supuesto, está íntimamente La vinculado. incertidumbre, y sobre todo terminar con la incertidumbre de cuál va a ser el monto de la indemnización laboral el día que, por cualquier razón, valedera o no, una empresa tenga que prescindir de un empleado. Juan Carlos, Trabajador. te agradecemos infinitamente este contacto. Siempre un placer escucharte, ¿eh? Bueno, a tus órdenes. Muchas gracias, Juan Carlos, muy amable. Lo escuchabas a Juan Carlos Sánchez Arnau, doctor en economía, pasar por la cocina de las noticias.